Seguimos, hasta las 4 en Futurock, en Paraíso Artificial, en este jueves, 25 de junio. Junio de Mundial. Che. ¿Quién juega hoy? Desviaba toda la conversación a cualquier lado. Hoy a la. ¿Qué miro? Hoy juegan Alemania-Ecuador, ya te digo. Igual nada, tengo que trabajar como dije. A las 5 tenemos Curazao contra Costa de Marfil. Bueno, que esta producción. Pensé que era una Carolina, que también me hubiese venido bien. Ese es el fixture. Yo te lo digo acá, que tengo una app, porque eso, Dios mío, Kaku. Es vintage. Kaku que vive en los 80. ¿Tiene anotados los resultados, Kaku, ahí? No. Por favor, hay que tener la vista impecable, todo. Hay que saber escribir a mano, cosas que ya no sabemos. O sea. Acá, ya voy. ¿Hoy qué día es? ¿20? Hoy es 26. 25 soy. 25. No, pero decímelo vos. Por eso, ahora a las 5 juegan, viste que ahora se juegan 2 partidos simultáneos porque se definen las posiciones de las zonas. Entonces juegan Curazao y contra Costa de Marfil. Ajá. Y juegan Ecuador contra Alemania. Ecuador se juega todo, Alemania ya está clasificado. A las 8 de la noche, Japón, que para mí va a ser una de las sorpresas de este mundial, se mide contra Suecia, que está bastante en el horno, y Túnez, que está fuera ya del mundial, se mide contra Países Bajos, que ya está clasificado. Otro de los grandes candidatos para mí es Países Bajos, también conocido como Holanda. Y a las 11 de la noche, para mí es el plato fuerte de la noche, Paraguay se juega todo contra Australia. Y Estados Unidos, que viene siendo uno de los equipos sensación del Mundial, juega contra Turquía. Estados Unidos ya está clasificado, Turquía ya está eliminado y lo otro se define entre Paraguay y Australia. Atenti con eso, Alguien en el chat dice: el Fero Soriano que no tenía flequillo y el que tiene flequillo son 2 personas diferentes. A mí no me engañan. Y sí, ¿quién te dice, amigo? Claro, es verdad que cambia, tenés muchos momentos de pelo distintos, muchas eras capilares distintas, tengo eras capilares distintas. Sí. Hay fotos de todo y todas me dan vergüenza, chicos. ¿Qué les voy a decir? Pero no, qué vergüenza. Mira, justo ahora vamos a hablar un poco de la vergüenza. ¿En serio? Vamos a hablar un poco de la vergüenza en relación con la antes música. Antes de que empecemos con la vergüenza y la música, quiero decirles que me da vergüenza los pocos likes que hay. No, a mí también. Así que quiero que subamos un poquito porque estamos muy bien de audiencia y muy mal de likes. Si no nos paramos de manos. Metámosle un power, un shot, un nariguetazo de likes. Y de repente tenemos que subir a los 700 likes. ¿En qué está pensando? Un saque de likes, chicos. ¡Basta! Un fruk de likes. Perfecto. Un fruk de likes. Un tiki, un tiki es poco. Un tiki es poco. Quiero algo más. Quiero un tiroteo de likes. No, basta. Quiero que subamos. Hasta acá. Hoy cuando me desperté a la mañana no sabía que íbamos a hablar de las posiciones del bidet y de nariguetazos de likes. No sabía que íbamos a hablar de eso en la radio. Y acá estamos. Una tiza de likes. Quiero, chicos. Y no se movieron los likes. Así que a ver si se ponen las pilas. Dale, que están todos ahí con el dedito. La radio te da muchas sorpresas. La radio te da sorpresas. Y más sorpresas te da Karate Kid, que cuando viene te trae unas conversaciones espectaculares. Y esta ya cuando me dijo: yo no te voy a decir más nada, Fero, que música de mierda. Música de mierda. Vamos a hablar de la música de mierda. Y en realidad la pregunta es si existe la música de mierda o no. Y vamos a intentar al final de esta columna de alguna manera responderlo. No sé, ¿ustedes tienen alguna idea que quieran esbozar? O sea, yo voy a decir una cosa. A ver. Para mí sí existe la música de mierda, pero no creo que sea una en particular. Claro, no en términos absolutos. No, porque en realidad la música se percibe con un montón de sentidos, pero es muy emocional, es muy subjetiva, es interpretativa. Entonces, naturalmente, hay cosas que pueden llegar a generarnos rechazo. Total. Y bueno, probablemente lo que para mí es una música de mierda, para otros es una música fantástica. Total. Yo creo que la música de mierda es un producto de la industria. Míralo. Es una más jugada. Es un advenimiento de la música como industria. ¿Y la música que te gusta a vos no la produce la industria? No, sí. No me malinterpretes a propósito. A Karate Kid. Yo tengo una posición. No te hagas la picardona. Ahora se lo pedimos, pero déjame argumentar porque me malinterpretó a propósito esta persona fea, horrible. Nefasta. ¿Qué pasas, Karate? Quiero decir que cuando la música se hacía de otra forma, no había música de mierda, había música natural, que te podía gustar o no. Natural que le daban los árboles. Sí, tipo la música. No, a ver, este árbol música me va a dar esta clásica. canción preciosa. Música clásica, te podía gustar Chopin o no. Está bien. Ponele un tango una de música fondo. folclórica, Y te podía gustar o no. también. La industria de la música genera como
como un patrón determinado que es una mierda. Y todo el maldito sistema está mal. Quiero escuchar a Paulita y ya le dejamos. Dale. Para mí no existe la música de mierda porque toda la música hace feliz a alguien. Existe la música que nos gusta y la música que no nos gusta. Ay, sos muy pero sí, Andate a vivir la gente que dice esta música de mierda me parece una gente snob. Que hacia allá vamos a ir. Snob, hacia me allá parece vamos a gente ir. imbécil, estúpida. Un poco hacia allá vamos tipo, a ir. ¿Quién sos para decir que una música es de mierda? ¿Te gusta o no te gusta? Es diferente. Vamos a ir hacia allá un poco a partir de este libro de Carl Wilson que se llama Música de Mierda. Ahí tenés, agárratela con Carl. Un ensayo romántico sobre el buen gusto, el clasismo y los prejuicios en el pop. Carl Wilson hizo algo que a mí me parece increíble, que es el ejercicio. Vieron que, bueno, no sé, las personas que escribimos, siempre escribimos sobre las cosas que nos gustan o que nos dan mucha curiosidad. Él hizo algo que me parece una proeza, que es escribir sobre algo que odia. Lo que hacemos en Paraíso todo el tiempo, hablar de cosas que odiamos, digamos todo. No, bueno, pero dedicarse a un libro que uno sabe lleva muchos meses sobre un mismo tema que uno odia. Lo que hizo Wilson es hacerse una pregunta, que es ¿por qué cuando suena Celine Dion a mí me genera una especie de, no es solo no me gusta esta canción, sino como una aversión, como un rechazo. Un rechazo, como algo incluso físico a veces, que a uno le puede pasar con algunas canciones, y que me parece que es muy particular de la música, en tanto, no sé, si uno está leyendo un libro que no le gusta, lo cierra, se va. Si uno está viendo una película que no le gusta, se para, se va o cierra los ojos. Pero el oído no tiene párpados. Entonces muchas veces se encuentra en situaciones en las que más o menos está un poco obligado a escuchar algo que no le gusta. Sí, como cuando vas a un supermercado y estás sonando... O estás en la playa y suena una música que no te gusta y decís, y te pone de mal humor. Yo tengo que escuchar esto. Mal humor, claro. que me da eso, por favor. La música genera... Y en el gimnasio ni te cuento. La música genera eso muchas ya veces. Ya perdí la batalla. No, y en el gimnasio en general la música por algo voy con auriculares. Sí, no. Claro. Bueno, pero esta investigación de Wilson un poco lleva a la pregunta de, bueno, ¿quién decide qué es bueno y qué no lo es en la música y en el arte en general? Y tiene la idea de que uno al final, si se pregunta y se repregunta y se pregunta hasta el final por qué las cosas que le gustan, siempre llegas al punto en el que decís, esto es una idea preconcebida o esto es una arbitrariedad casi absoluta, ¿no? Porque más o menos uno puede esbozar alguna especie de argumento, cosas por el estilo, pero en el final de esa pregunta siempre está... Esto no me gusta porque no me gusta. Claro. Y bueno, él se mete mucho como con los prejuicios en la música y también con esta cosa de por qué algunas cosas generan directamente displacer. Y eso es lo que a él le pasa con la música de Celine Dion. Yo no sé qué edad tienen nuestros oyentes, pero probablemente Celine Dion les diga algo. Esta es Celine Dion. Igual me ofende un poco que le pase esto con Celine Dion, que... ¿En serio? A mí me pareció re comprensible. Sí, a mí también. ¿Odian Celine Dion? ¿Qué les pasa? No tienen alma. No. Bueno, yo también entendí por qué no me gustaba Celine Dion. Gracias a este libro. Aguante el pop, careta. Como que él dice que le pasa algo como con ese exhibicionismo de virtuosismo de la voz de Celine Dion, que es como que tiene tiene raíces en la ópera italiana, por ejemplo, y como que a él eso le parece, bueno, no uso estas palabras porque es una traducción española, pero como que le parece medio grasa, medio hortera es la palabra que usan en la traducción. Me pasa con otros géneros, sí, o sea, no puedo entender. cuando es como grasa, empalagoso, cuando se siente como edulcorado, pero lo que hace es muy interesante porque empieza como a escarbar un poquito en la historia de Celine Dion y a entender, Celine Dion es de Quebec, de Canadá, que es una región que tiene como un sentido... no quiero ser patriótico, pero digo de su propia identidad muy fuerte, incluso en detrimento del resto de Canadá. Entonces ella tiene como algo que ya la convierte medio en un outsider, ¿no? No es una estrella pop yankee, por ejemplo, y ni siquiera del mainstream de Canadá. Es como de una región muy específica que creció en una familia rural con muchos hermanos. Paulita está pero disfrutando. Igual, o sea, vos lo vas narrando y yo me lo imagino. ¿Cómo no te va a gustar Celine Dion, boludo? Nacé de nuevo. Carl Wilson, nace de nuevo. O sea, a mí me pasa un poco con la cumbia cheta esto que estás narrando. Claro, a mí en un momento eso me pasaba mucho con... igual puede seguir sonando Celine Dion, después de última la escuchamos. Me pasaba mucho con la canción Color Esperanza de Diego Torres, que me ponía muy mal. Me daban ganas de arrancarme la piel y después arrancarme todo lo demás que quedaba en mi cuerpo. Pero está sufriendo. Es como tomar un café con 20.000 cucharadas de azúcar. Sí, hubo momentos muy papales de esta canción. O sea, Diego Torres fue a cantarle esta canción al Papa. Ahora al final de la columna quiero redimir a Diego Torres por esta canción,
Pero bueno, creo que por ejemplo en la música argentina a la clase media le pasaba mucho eso con la cumbia villera, por ejemplo, en algún momento, incluso en un momento de mucho auge de la cumbia, que había boy bands y yo qué sé, pasaba, bueno, con la cumbia chica creo que... a mí me parece esto y me deprime. Me muero. Le pasa a mucha gente todavía. ¿Esto qué es Agaporni? ¿Qué mierda es? Y son todas la misma banda. Mano arriba se llama. Sé lo que tomaste, sé lo que querés. Sí, hay algo me pone mucho mal humor. Ay, Dios, es de cumpleaños de 15. Es muy empalagosa. Aparte, en mi viaje de egresados de quinto año sonaba mucho esta música y es como que me lleva un momento de la vida confusísimo. Boliche, vaso de plástico. Sí. Mucho alcohol. Piso pegoteado. Varones que te acosan por doquier. Ya estaba, perdí el rumbo. Imagínate nacer en Suiza y no festejar con tu cumpleaños de 15, boludo. Aparte fue brazo de señora. No, perdón. Sigamos con tu columna. No, que recién estamos arrancando porque lo que quería decir es que, bueno, él empieza como a rascar un poco la historia de Celine Dion y lo que entiende es que en esa exhibición de virtuosismo lo que hay es como una especie de cultura del trabajo llevada a la música, ¿no? Una familia con muchos hermanos en los que tenían creo que tenían un restaurante, los padres, algo así, y todos los chicos participaban de la música, medio como cantando en ese lugar para los comensales. Entonces, está muy atravesado por su historia como una cosa de ofrecer este regalo y a la vez mostrar todo lo que ella pudo mejorar y evolucionar a fuerza de laburo y de meterle. Entonces, él, digamos, no va hacia el lugar en el que quiere decir quiero que Celine Dion me guste, para nada, pero va hacia un lugar en el que si uno se toma el tiempo de entender un poco el contexto en el que esa música fue creada, puede entender que por ahí lo que le generó en algún momento rechazo, asco, aversión, la palabra que uno le quiera poner, se puede entender un poco más y se puede amigar con eso también. Entonces, este experimento, dice él, como que y uno lo puede hacer con cualquier cosa que uno le pase, claro, ¿no? Lo llevo a las cosas que decíamos que no nos gustaban también, como que es una oportunidad también para sacudirse un poco las percepciones y correr los propios límites de lo que a uno le pasa con la música, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Estamos olvidando con la alumna More. Bueno. Y quería traer algo que recupera el libro, que me parece muy interesante porque trae 3 experimentos en relación a los gustos que se hicieron lamentablemente en Estados Unidos, porque se ve que tienen dinero, o sea, costó $80.000 esta encuesta que se hizo. Pero hay 2 rusos, Vitaly Komar y Alexander Melamid, que son artistas del campo de las artes visuales, que hicieron una encuesta para entender qué le gustaba y qué no le gustaba a la gente, ¿no? Esto un poco para pensar un poco el gusto. Vamos a ir hacia Bourdieu, que es como el padre de todo esto que estamos diciendo, o el autor más conocido en lo que tiene que ver con la formación de los gustos. Pero si vos me podés poner la primera imagen de lo que la gente más le gusta en Estados Unidos, como que llegaron a la conclusión preguntando, por ejemplo, por colores y por figuras que les gustan en las artes visuales, que una obra de arte que tiene todo esto vendría a ser lo que más le gusta a los yanquis, que es el color azul, un espejo de agua, algunos animales, algunas figuras históricas. Bien. Y después está el cuadro de lo que menos les gusta a los yanquis, que es son unas figuras más abstractas, unas combinaciones de colores que van del dorado al naranja y cosas por el estilo. Y hacen todo este experimento carísimo, esto es lo más yankee, ¿no? Como hacer experimentos carísimos para llegar a una conclusión que uno ya sabía de antes. Esto parece, perdón sí, el paréntesis total, pero porque aparte es parte de la comunidad Futurock, esto parece una obra de arte de Valeria Calvo, que es una artista plástica argentina que hace este tipo de obras, pero bien, ¿no? En serio. No, claro. No como este ejemplo, digo, y búsquenla porque es buenísima. Mira, bueno, a mí estos 2 cuadros, ninguno me disgusta, pero ninguno me vuelve loca, y básicamente el punto de estos artistas es que el mundo del arte no tiene unas dinámicas democráticas, o sea, si vos vas y le preguntás a todo el mundo lo que les gusta y lo juntás, eso no hace buen arte necesariamente. Exacto. De la misma manera que su opuesto no funciona de la misma manera, entonces no funciona como por el contrario, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, los mecanismos de la democracia no son aplicables al mundo del arte. Esto que estamos diciendo del gusto finalmente tiene una dinámica mucho más totalitaria de la que por ahí nos gustaría admitir. Y él lo piensa también en relación a que la crítica musical, por ejemplo, cuando todavía estaba muy regida o centrada como en los patrones del rock, denostaba al pop, por ejemplo, y en algún momento decía de las estrellas pop que no eran música de verdad. Y 10 años después, quizás esos mismos artistas tienen un tratamiento, lo hablamos el otro día, vos no viniste, vos faltaste a esta clase, pero hablábamos de la cumbia, de la crítica,
Y cuando cambian algunos contextos, se empieza a mirar o escuchar la música de una manera distinta. Sí, o Lady Gaga, ¿no? pienso, nada claro. que ver, pero sí, totalmente. La tipa, bueno, claro, pero Lady Gaga es como un caso muy literal de eso que estamos hablando, porque la tipa hacía pop, era recontra banalizada como en la industria, y un día le cerró el orto a todos porque es un super disco de jazz, y es como que tenía que hacer jazz para que te des cuenta que era buena artista. Y vestirse hegemónicamente. Por eso Pero porque esas actitudes no ves. A Lady Gaga la aceptan popularmente cuando ella empieza a ponerse vestidos negros y dejar de usar vestidos de carne, boluda. Pero por eso es lo que estoy diciendo. Aguanten los vestidos de carne. Hay una cosa ahí a mí me pasó con Alejandro Sanz. Mira. Cuando escuché Corazón Partido. Temazo, por una cantante portuguesa que se llama María León. Sí. Dije, boludo, esto es un temazo. Qué boludo era. Qué grande Alejandro Sanz. Es loco la música porque pasa un poco como con la comida, que cuando sos chico por ahí no comes algunas verduras. Claro. Y vas creciendo y bueno, qué sé yo, vas desarrollando otra apertura para incorporar nuevos géneros, nuevas complejidades. Y a mí me gustaban los Jonas Brothers cuando tenía 10 años. Y yo no sé si hoy escucho los Jonas Brothers de hoy en día. Sí, escucho los Jonas Brothers, me lleva cuando tenía 10 años. Es así. Y entonces hay como un consumo nostálgico, pero digo, es como que es muy variado lo que uno consume a lo largo de la vida también. De hecho, es esa repetición a la exposición a determinada música lo que hace que lo que en algún momento podías considerar ruido o algo desagradable pueda entenderse como música. Y es también lo que pasa cuando, por ejemplo, a uno le queda muy lejos un género que decís, no sé, bueno, death metal. Por ahí no escuchás mucho, entonces todas las bandas de death metal te parecen parecidos, iguales, claro. Pero a medida que te empezás a aproximar, creo que eso, como en una educación estética, pasa mucho, ¿no? Como que empieza a entender la complejidad o la sofisticación que puede haber en algo que de lejos parece sencillo o hasta quizás, no sé, burdo por usar más calificativos negativos. Totalmente. Pero hay un segundo experimento en relación con la formación del gusto que hace Dave Soldier, que es agarrar grupos de personas y mostrarles a unos una determinada cantidad de canciones y decirles, bueno, si te gustan, descargatelas, bajalas, y a otros les muestran las mismas canciones, pero les muestran además quiénes están descargando o escuchando, entonces ellos pueden ver cuáles son las más escuchadas y las más descargadas. Y esto es un poco a la conclusión a la que llega. Primero, que hay una música que es mucho más experimental, que mezcla muchos sonidos y que es atonal, que viene a... o sea, en la conclusión aparece como la categoría de lo menos deseado en la música. Y por el otro lado, está como lo más deseado, que se parece bastante a la música que es Celine Dion, que es como un R&B medio lento, con saxo o algo por el estilo. Pero la conclusión más importante a la que llega este experimento es que las personas que podían ver qué música se estaba descargando o cuántas descargas tenía cada canción, iban hacia la música que más se descargaba. Como que hay un componente, si querés, de mímesis muy fuerte entre el éxito que ya puede tener alguna canción, en el sentido de que nadie quiere quedarse solo con sus gustos. Claro, como que basa lo que ya se sabe que a otra gente le gustó. Sí. Igual a mí me pasaba eso cuando descargábamos música en el Ares. Y sí, creo que siempre pasa y que sigue pasando hoy todavía, pero bueno, música pirata. Este experimento un poco habla de la ventaja acumulativa y del crecimiento exponencial que supone que a los que les están yendo bien, después les empieza a ir muchísimo mejor, solamente porque les está yendo bien. Es como algo que se autoconfirma, que eso uno lo puede ver en la música. Como digo, a veces ves gente que te parece extraordinaria en términos de calidad y algo de su carrera por ahí no arranca, y después ves gente que, bueno, que eso se empieza como a multiplicar exponencialmente su éxito. Pasa en la política también, perdón. Sí. Pasa en muchos ámbitos. Y a Santi Motorizado le pasó un poco eso cuando hizo en Fa la versión de Cristian Castro, ¿no? Como que llegó a un público... yo pensé que lo ibas a decir al revés, como por cómo revitalizó algo que por ahí se miraba con desdén. Sí, yo creo que las dos cosas. Mucha gente encontró en ese tema, claro, un buen tema, y a la vez mucha gente llegó por el tema a Santi. Claro. Que se hizo muy popular. Yo creo que tiene algo que ver con el sonido en particular. A ver. Con la forma de producción de sonido musical. Me parece que tiene que ver con un rechazo que genera tiende a rechazar, sí. Pienso en extremos, por ejemplo, a mí recién hablamos con Pau acá de Celine Dion. Una que pusiste hace un rato, no me acuerdo cómo se llama. La segunda que pusiste, que no es Titanic, no sé cuál era. Que pega con el rimshot de mierda ese. Me estoy calentando. Sí. Que es el aro de redoblante. A mí
A ver. Como hay algo en la producción. Por ejemplo, ABBA me parece una bandaza ABBA. Pero tiene muchas cosas propias de mitad de los 70, fin de los 70, que quedaron un poquito viejas, qué sé yo. Claro. Pero me parece espectacular lo que componen. Tipo. Por ahí, el otro día cuando fue lo del Indio, posterior, vos pasaste a un flaco que no sabemos quién era, que agarró el Tesoro de los Inocentes y los hizo casi una especie de chacarera, ¿viste? Sí. Entonces el tipo despojó a la canción de los arreglos, que son bastante armados por el Indio y por los fundamentalistas, y apareció una canción sasa debajo de todo eso. Claro. No porque esté mal la otra, digo, pero descarnada aparecían de esa manera, como se la recontrabancaba. Sí. Y pienso a veces que algunas producciones por ahí son muy pasteurizadas. Por ahí Celine Dion, Cristian Castro, son artistas que suelen tender a la sobreproducción, a todo muy limpito. Muy vos decís como 4 cucharadas de azúcar en el café. Bueno, algo por ese lado va, ¿viste? Puede ser, sí. Y Santiago Motorizado haciendo la de Cristian Castro, de golpe es una banda tocando en el patio de tu casa, entonces la canción respira, suena distinto, te agrada, no podés, si no después podés estar en modo termo y sos un boludo y decís, Cristian Castro, sacame este pelotudo, esas cosas así, claro, que es muy clásica de acá. A mí me pasó con Robbie Williams, en algún momento yo dije, música para minitas, pero dije, es un campeón Robbie Williams, es un campeón total. Algunas cosas tienen esa sobreproducción, esa cosa muy de industria, mucho sonido 90s, todo plano, pero cuando se despoja de eso, vuela para otro lado la música. Lo mismo con Nito Mestre haciendo cirugía de Dillon en las sesiones de Fa también. Igual eso que vos mencionás como despojo también es una canción llevada a un sonido que es más parecido a lo que vos ya te gusta. Bueno, claro, por ahí. O también pienso que hay artistas que decoran, vamos a ponerle el nombre de decoro, que no sé si está bien técnicamente, pero como que uno tiene que produces un tema en el contexto de un género y tiene que tener, no sé, un ejemplo muy burdo es un tema de rock chabón, tiene que tener un saxo, ¿me entendés? Claro. Y por ahí al saxo lo cambias por una guitarra que hace la misma línea melódica y ya como que lo corriste de género justamente y en realidad el problema tenía que ver con eso. Como con los sentidos asociados que tiene cada uno a por ejemplo, con el saxo o con la guitarra. Exacto. Bueno, hay una última cosa que justo me da buen pie para decir esto, porque él viene hablando como mucho de lo que le molesta a esta exhibición del virtuosismo de su voz, que a veces se vuelve medio empalagosa, pero a la vez reconociendo que, por ejemplo, el rock tiene también eso con las guitarras, ¿no? Como que el buen rock, en general, no sé, tiene un momento que es un riff espectacular o cosas por el estilo, al menos el rock clásico. Entonces, recupera algunos estudios que dicen, por ejemplo, que la neurociencia, o una opinión más científica de esta cosa del virtuosismo, es que hay algo medio atávico relacionado como a la exhibición sexual. Que esos momentos de la música en los que hay despliegue de virtuosismo y como de un talento espectacular, se parecen a los momentos en que las aves que quieren aparearse despliegan toda su plumaje de colores. Claro. Que eso me parece que después de que la crítica dejó de estar centrada en el rock, eso del virtuosismo cambió. Hoy, por ejemplo, nadie le pide a un trapero que haga una exhibición de virtuosismo, como no tiene nada que ver, como que son otras reglas. Y después hay una última cosa que me parece interesante y que por ahí tiene que ver con lo que decía Cacu, como acercarse al sonido que a uno ya le gusta o algo por el estilo, es que dice que el placer por la música se estructura en un equilibrio entre la expectativa y la realidad. Como que evidentemente las cosas que nos gustan, que nos parecen demasiado extrañas, quizás nos quedan muy lejos y no tenemos como una manera de acercarnos a ellas, pero las cosas que nos parecen muy obvias, una canción que se resuelve de una manera muy obvia o muy esperable, tampoco nos llama la atención. Entonces esa formación del gusto tiene algo que ver con esto de acercarnos a alguna medida de rareza o de novedad y alguna medida de algo conocido. Y después, bueno, quería traer, yo no sé si vamos a llegar, no vamos a llegar a hacer esto. ¿No? ¿Qué? Vamos a llegar. Qué bronca, iba a contar un poco. Iba a contar un poco porque, bueno, están estos experimentos como si querés más conductuales, pero obviamente hay como mucha discusión teórica alrededor de la formación del gusto, de Kant a Hume y de Hume a Bourdieu, por ejemplo. Básicamente, repongo muy, muy brevemente, Bourdieu en la distinción, un poco lo que descubre es cuánto de interesados tienen nuestros gustos, ¿verdad? Y dice, bueno, que por ejemplo, los pobres enfocan su gusto en lo pragmático en general, mientras los ricos tienen gustos que tienden a la grandilocuencia y que además los ricos creen que sus gustos expresan su singularidad y su personalidad. Y los gustos finalmente son, en realidad, lo que decíamos antes, una serie de asociaciones que tenemos hechas a determinados símbolos y a determinados signos que nos sirven para distinguirnos no solo de quienes creemos que están por debajo nuestro en el
estatus social, sino también para aspirar a quienes consideramos que están por encima nuestro en ese mismo estatus. Y también hay algo que me parece como interesante, que es sobre esta aversión. ¿Por qué algo nos molesta mucho, mucho, mucho? Bueno, a veces puede ser algo que está como inmediatamente al lado de lo que nos gusta y de lo que nos queremos distinguir. Esto que Freud llama como el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es que a veces, por ejemplo, no sé, a vos te gusta una banda de rock, pero la banda de rock que está intentando imitarlos te parece una mierda y la denostás y la mirás con mucho asco. Pero lo último que quería decir, para cerrar, es que hay algo en relación con el gusto que a mí me parece que hay que volver a pensar, que es esta cosa de, bueno, decíamos que Bourdieu en el siglo pasado desarrollaba, cómo uno se identifica con personas que tienen determinado estatus social o cómo quiere distinguirse de otras. Eso en el siglo XXI es bien distinto, porque de repente, por el sistema de capital cultural en el que vivimos ahora, lo que en realidad importa es ser cool, no tener estatus o no. Y alguien que es cool incluso puede darse el lujo de tener un gusto que no está asociado a su sistema de gustos por default, ¿no? Nada más cool que te chupe todo un huevo. Claro. Sí, o tener un placer, lo que se llama un placer culposo, claro, o que te guste algo medio kitsch. Incluso es mucho más cool tener algo que no se espera de vos dentro de tus gustos, ¿verdad? Claro. Y había traído como 2 capturas de cosas que me parece que pueden dar idea de esto que circula en relación con la música, que es, bueno, ya habían escuchado el término placeres culposos. Lo de los placeres culposos se inventó para hablar del consumo de burdeles hace mucho tiempo atrás, pero en los 80, cuando crece la industria del entretenimiento, se empieza a hablar en relación a los gustos o a los consumos que no se asocian con las otras cosas que supuestamente sí hablan de nosotros, ¿no? Como para conciliar ese conflicto. Y los yankees tienen otra expresión que me parece terrible, que es tan terrible como la de placeres culposos, que es coworker music. Que es básicamente la música de tu compañero de trabajo, claro. Como diciendo, como música de normie, como si fuera la música de Nora. NPC. Nora, la de contabilidad, escucha esta música. De hecho, mirá la foto de Michael, claro, de Office. Exacto. Claro, muy buena esto, me encantó. Y a mí me parece que hay algo que es muy choto, por decirlo, alguna palabra técnica, en relación a los placeres culposos y también esta idea del coworker music, que es como marcar una distancia en la que vos dejás solos a los demás, a los que también les gusta lo que a vos también te gusta. Obvio. Y en vez de decir simplemente como, che, a mí también me gusta esta canción, o a mí también me gusta este género, o lo que fuera, vos te distanciás. E incluso te distanciás de la persona con la que vos trabajás. Esto del coworker music es letal, porque finalmente asociás como a su trabajo algo que tiene que ver con los gustos y esa persona trabaja con vos. Claro. Es como si dijeras, no, yo trabajo con él, pero sí, yo soy mejor pero que yo soy él. mejor. Pero además, yo tengo mejor oído. Más distinguido. Hiciste una playlist con la música que le gusta a tu compañero, creo que a vos también te gusta esa música. Sí, creo que tiene que ver mucho como con esta idea de la vergüenza ajena y de nuevo de distinguirse, como una lógica medio de la escuela secundaria llevada al resto de la vida, que me parece un garrón. Creo que con los compañeros de trabajo hay que hacer otras cosas, no sé, sindicalizarse, hablar, conocerse, empatizar. Y lo que quería decir para cerrar, en relación a Color Esperanza de Diego Torres, que a mí, pensaba mientras leía este libro, qué canción a mí me daba como, me generaba algo muy descontrolado, irracional, y me pasaba con esta canción. Y me puse a pensar en estos días, claro, esa canción salió en el 2001. Claro, terrible. Una canción que decía básicamente como, che, que te da una palmada en la espalda y te dice, che, hay luz al final del camino. Por ahí es una canción que funcionó mucho en ese momento, o que acompañó a mucha gente. Sí, eso sin duda. O que puede haber significado, vaya uno a saber qué cosa para una persona que estaba pasando un mal momento. Además de que Diego Torres en ese momento, sobre todo, era una mega star acá. Sí, claro, y también como un galán del pop, claro, ¿no? Algo por el estilo. Total. Y creo que pasó algo parecido también con la cumbia en los 90, o sea, en un momento en el que la economía estaba muy deteriorada. Creo que la clase media buscaba más que nunca separarse de los que consideraba que estaban por debajo de ellos, ¿no? Entonces en los gustos musicales también se inscribía algo de distinguirse como y del terror finalmente a el descenso de tu lugar en esa escala social, ¿no? Como que finalmente uno puede hacerse una pregunta sobre qué es lo que le da aversión o le genera rechazo y preguntarse, bueno, no dirá algo esto de mí, como que probablemente diga más de uno las canciones que nos generan ese rechazo que las que nos gustan, claro, que como sabemos es una cosa estructurada más socialmente y muy poco espontáneo. Me encanta. ¿Vos sabés qué? Este es Celine, ¿no? Este es Celine. Sí.
gran tema, Pasa que ella canta tipo Valeria Lynch y te liquida el cerebro. Valeria Lynch es nuestra Celine Dion, ¿no? La verdad claro, que sí, estuve Valeria pensando Lynch es eso. nuestra La verdad Celine que Dion. sí. Y Yo la vi Valeria Lynch mucho me en cae vivo, 10.000 Valeria Lynch. puntos. Sí, a mí Me también. cae súper. ¿Escucharon lo que Me cae dije? súper. La vi mucho en vivo a ¿En Valeria serio? Lynch. Mirá, Cuando era ¿en niño. serio? Sí. Porque te Portofría. llevaban tus Y a padres. Sergio Denis, porque el Mirá. mejor amigo de mi viejo era Sergio Denis, de la qué productora. Tremendo artista. Laburaba en la productora de Héctor Caballero. Mirá. Entonces sobre todo en Gesell, cuando iban a tocar en verano, nosotros estábamos ahí, íbamos a ver a Valeria. Mirá vos. El baterista en la época de E.T. Sí. Salió a tocar, yo no me olvido más en un niño, salió a tocar con la máscara de E.T. y para mí fue un flash espectacular. Muy bueno. Muy Che, bueno. respecto de este libro, Sí. que tu columna fue espectacular.